¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Cada uno de ustedes en lo que hace se ha preguntado alguna vez por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? ¿Han obtenido alguna respuesta de por qué hacen lo que hacen? ¿Sí? Qué bueno. Yo quiero compartirles el título de lo que hoy estaremos viendo. ¿O no hay señal? Ok. Lo que hoy vamos a estar viendo se llama el todo del hombre. El todo del hombre. Y quisiera que me acompañen con sus Biblias al libro de Eclesiastés, al capítulo 12, versos del 8 al 14. Eclesiastés 12, del 8 al 14. Dice la Escritura: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿verdad? Dice el predicador en el primer verso, en el verso 8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Este hombre sabio, rico, propuso en su corazón no abstenerse de nada. Él obtuvo todo lo que su mente quiso, logró todo lo que se propuso, pero él pudo concluir en sus momentos de insensatez de que todo era vanidad de vanidades. Cuando él reflexionó de sus tiempos de insensatez, él pudo concluir que el fin de todo el discurso, de todos los proverbios que escribió, dijo, el fin de todo el discurso oído es este. La conclusión es de que el hombre debe de aprender a temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Decía esta mañana nuestra hermana de que nuestras convicciones no son negociables. Las presiones de la vida van a venir para que tú y yo dudemos de lo que hemos creído, para que tú y yo tengamos dualidad y digamos, de pronto estoy siendo muy legalista, de pronto estoy siendo muy extremo, sí, no debe de ser así, tal vez, o si a otros hermanos no se les ha cumplido, ¿por qué se me va a cumplir a mí? Y a veces llegamos a la dualidad y cedemos nuestras convicciones. Pero el todo del hombre es aprender el temor de Jehová, porque con él, hombres, mujeres, niños y ancianos, nos apartamos del mal. Ese es el todo del hombre. Quiero ir a Eclesiastés capítulo 1 y leer el verso 7. Dice, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron,
allí vuelven para correr de nuevo. ¿A dónde terminan los ríos? ¿Dónde desembocan los ríos? En el mar. Y el mar por eso no se llena, ¿verdad? Todo tiene un ciclo y está determinado. Yo les hacía una pregunta al comienzo: ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué incomodarnos levantarnos en la mañana si en la noche tenemos que volver a acostarnos? ¿Para qué? ¿Por qué tender la cama si en la noche tenemos que destenderla, verdad, hijos? Que nuestros padres nos dan tanta cantaleta: tienda la cama, tienda la cama. ¿Para qué? Si todo es una rutina. Los ríos desembocan al mar y el mar no se le aumenta el nivel. Y el agua vuelve y regresa al río y el ciclo se repite, se repite. La Tierra sigue su órbita, sale el sol, se oculta el sol, sale la luna, se oculta la luna. Todo vuelve a su lugar. ¿Para qué incomodarnos? ¿Para qué edificar una casa que algún día alguien va a destruir? ¿Para qué acumular tantas riquezas que el dinero desaparece? Dice la Escritura que coge alas y vuela. Y si no vuela, se desvaloriza. Y si no se desvaloriza, se lo pueden robar. ¿Para qué? ¿Verdad? Pero Dios quiere que como hijos entendamos que aunque vivimos en un mundo caído, Él vino a restaurar a ese mundo caído todas las cosas. Y que tu vida y mi vida deben de ser diferentes porque tienen sentido y tienen un propósito. Nosotros no vivimos como los que viven afuera, sin Dios y sin ley. No vivimos como aquellos que están afuera que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos una esperanza gloriosa y viva en los cielos, que se llama Jesucristo. Aquel que dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos y voy a preparar morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Verdad? Todo lo que nosotros hacemos podrá ser realmente importante. No es importante si Dios no está de por medio. Quizás ustedes me digan: pastor, pero esas grandes empresas que hombres y mujeres sin temor de Dios han edificado, esos grandes imperios algún día van a desaparecer y no habrá de ellos más memoria. Todo lo que en este mundo se pueda edificar, se pueda obtener, se pueda realizar, es temporal. La circunstancia que tú vives ahora y que yo vivo en la actualidad es temporal. El verano se va a acabar. ¿Y qué va a llegar? El otoño. Y después del otoño que viene, el invierno. Todo tiene un ciclo ya determinado. Entonces, para que tu vida y mi vida tengan sentido, es bueno saber qué es el todo del hombre. Y el todo del hombre, concluyó el predicador, después de darse todo el lujo, los gustos y placeres que él quiso, rodeado de muchas mujeres, él concluyó en sus momentos de necedad: todo es vanidad. Pero cuando entendió la verdadera naturaleza de su creación y de su creador, él concluyó: este es el fin de todo el discurso, que el hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos. Tu vida, mi vida, la vida de nuestros hijos y de nuestros seres queridos tendrá propósito en la medida que ellos puedan llegar a tener un encuentro personal con Jesús. Quizás como padre tú digas: mi hijo y mi hija es una gran profesional, pero si no tienen a Cristo, nada de lo que ellos hagan podrá tener un sentido profundo que trascienda a la eternidad. Todo será vano, todo será temporal. Léete desde Eclesiastés, vamos a leer nuevamente el verso 1. Dice el verso 3, voy a comenzar. O no, voy a leerlo desde el 1 mejor. Palabras del predicador. ¿Quién fue el predicador? Hijo de David, rey en Jerusalén.
Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Cuántos años tiene la tierra? Hay diferentes teorías. Unos dicen millones de años y otros decimos miles de años. Pero la tierra existe, pero generaciones han pasado. ¿Hay memoria de todos? No. De algunos ha quedado memoria, o recordamos algunos, de acuerdo a la generación que nos toque vivir. Pero pasarán tantas generaciones que los que nosotros recordamos, ya ellos no lo recordarán, ¿verdad? Porque generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Capítulo 2, verso 20. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Este hombre tuvo momentos de afán como lo hemos tenido tú y yo. Pero en este hombre hubo algo que se llama sabiduría. Y para ti y para mí, Dios dice que la procuremos todos los días. Dice, el que se sienta falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. La pregunta es, ¿tú y yo estamos pidiendo a Dios sabiduría a diario para hacer nuestro trabajo como cabeza de hogar, para gobernar nuestra casa, como ministro de Dios para liderar su iglesia? Como padres estamos pidiendo sabiduría para educar a nuestros hijos. Como hijos estamos pidiendo sabiduría cómo aprender a honrar a nuestros padres, cómo respetar a los mayores, cómo amar al prójimo. Iglesia, necesitamos pedir sabiduría. De lo contrario, si no la pedimos, no la procuramos, ¿cómo vamos a ser contados? Como necios. Porque hay necedad en tu corazón y hay necedad en mi corazón. Necesitamos aprender sabiduría. Sabiduría ante todo. La Tierra repite el mismo ciclo en su órbita alrededor del Sol. Si Dios no la supervisa, el proceso con algún propósito, entonces sería vanidad. Pero Él hace claridad, la Tierra permanece. Generación va y generación viene. Cualquier esfuerzo que no tenga en cuenta a Dios no tiene significado. La Escritura dice en el libro de los Salmos que tú y yo fuimos creados ¿para qué? Para la alabanza y gloria de su nombre. Y la alabanza no es únicamente la media hora o 25 minutos cuando venimos a la iglesia. Muchos encasillan, yo alabo a Dios cuando voy a la iglesia, y el resto de tu semana, ¿qué haces? Tienes que aprender y tienes que saber que toda tu vida fue determinada y diseñada con el propósito de honrarlo y glorificarlo. En todo lo que hagas, de palabra, de pensamiento o de hecho. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Leo el verso 7 del capítulo 2. Veamos lo que dice este hombre que hizo. Dice, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados, de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó
de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Este rey dijo: yo amontoné riquezas, yo tuve sirvientes, yo tuve criados, todo lo que quise lo logré obtener. Pero aún así no estaba satisfecho, y él dijo: este fue todo mi trabajo, y esta fue la parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Una persona podrá tener muchas riquezas, una persona podrá tener, entre comillas, mucho éxito empresarial, podrá tener muchas propiedades, pero si en su vida no ha tenido o llega a tener un encuentro personal con su Creador, todo lo que tenga será en vano. No tendrá sentido. ¿Por qué? Porque el todo del hombre es conocer a Dios, conocer a aquel que lo formó, aquel que pensó en mí, en ti, para ponerte un día en el vientre de tu madre. Ese es el todo del hombre. Y que podamos voluntariamente rendirnos a Él, y que crezcamos y aprendamos el temor a Dios, y que guardemos sus mandamientos. Regreso al capítulo 1 para leerlo del 16. Dice: hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. El consejo de este hombre sabio, que la Escritura dice que no ha habido otro sabio como él, nos dice de que aún en la mucha sabiduría hay ¿qué? Dolor. ¿Qué será si no tenemos un poquito? ¿Qué será la vida del necio si el que logra obtener sabiduría hay dolor? ¿Cuál será el fin del necio? Salto al capítulo 2 y voy a leerlo desde el 14. Dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Sabios y necios se enferman. Sabios y necios les llega la muerte. Sabios y necios experimentamos dolor, quebranto, aflicción, preocupación, angustia. ¿Pero qué cantamos nosotros? Alzo mis ojos al cielo, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Lo recitamos, no lo sabemos. Cuando viene la angustia, ¿miramos a dónde? Al suelo, no miramos al cielo. Eso es necedad. Tenemos un conocimiento no aplicado, necedad. Y este hombre sabio concluía: tanto al necio como al sabio le acontecen los mismos sucesos. Verso 15: entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Pregunta: ¿para qué pues he trabajado hasta ahora? Por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón: que también esto era vanidad, porque ni el sabio ni el necio habrá ¿qué? Memoria para siempre, pues en los días venideros
ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Los personajes que nosotros recordamos no son los mismos que van a recordar nuestros hijos. Porque generación va y generación viene. Y la memoria va desapareciendo, la memoria va desapareciendo. Nosotros recordamos la muerte de nuestros padres. ¿Ustedes creen que nuestros nietos van a recordar la muerte de sus tatarabuelos? Generación va, generación viene. Entonces, tanto el necio como el sabio van a sufrir. Pero Dios quiere que su pueblo sepa cuál es el todo del hombre. El todo del hombre. Verso 16 lo vuelvo a leer. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Tú y yo no adquirimos sabiduría para evitar la muerte. Tú y yo adquirimos sabiduría para que mientras estemos vivos podamos vivir de una manera diferente. Porque como sabio o como necia o como necio vamos a morir. Pero dice el verso 17: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Salto al capítulo 3, verso 14. Dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Qué es lo único perpetuo? La obra de Dios. Tus obras y mis obras para muchos serán vanidad. Pero para Dios, si vivimos una vida con propósito, habrán dado honra y gloria a Él. Pero lo único que es perpetuo es la obra de Dios. Eso es lo único perpetuo. Regreso al capítulo, vamos al capítulo 12. Y vuelvo a leer el 13 y el 14. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En otras palabras, todos tenemos un día de nacimiento, todos tenemos un día de partida, pero todos tendremos un día que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Dios allí va a sacar tu vida y mi vida. Y en ese día se podrá saber si tu vida tuvo sentido o no tuvo sentido, dependiendo cómo la hayas vivido aquí en la tierra. El todo del hombre es que aprendamos a temer a Dios. Pastor, ¿qué es temer a Dios? Yo le tengo tanto miedo a Dios, yo creo que yo soy temeroso de Dios. Ese no es el temor de Dios, tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es reverente, el temor a Dios es prudente, el temor a Dios es gratitud, de saber de que Él hizo todo por mí, para que yo hoy pueda vivir en un mundo que está en tinieblas, yo pueda tener luz. Para que tú y yo podamos tomar decisiones diferentes. Para que no respondamos a los momentos de adversidad que nos van a venir a todos, como responden aquellos que no tienen esperanza. Todos queremos respuestas de Dios mágicas, pero Dios no es mágico. La Biblia está llena de milagros. Todos queremos ver de que el mar rojo se abra, porque se abrió así, en un abrir y cerrar de ojos. Pero tanto milagro es que se abrió el mar rojo, como que Dios llenó para una viuda tinajas ¿con qué lo llenó?
Con aceite. Pero ella tuvo que pagar un proceso. Ella tuvo que ir a conseguir tinajas. Ambos son milagros. Pero ¿cuál queremos? Que en mi situación se abra el mar rojo. Ya se abrió. No queremos vivir los procesos de querer trabajar, de querer invertir, de querer esperar para que Dios muestre su gloria. Milagros son ambos. En uno fue así, pero en otro tenemos que involucrarnos. A uno sanó con la palabra, a uno sanó tocándolo, a otro sanó mandándolo a meterse 7 veces. Horrible. Nosotros debemos de vivir con la confianza de que Dios responde, pero el proceso lo escoge Él, la manera la escoge Él, porque Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Imagínate si Dios nos diera todo lo que le pidiéramos. No hemos alcanzado un buen nivel de sabiduría. Si Dios nos diera todo lo que nuestro corazón tiene. Y ustedes son conscientes de que en su corazón hay cosas malas y en el mío también. Y si Dios nos concediera todo lo que queremos, habría más destrucción de la actual. No por causa de los inconversos, sino por causa de aquellos que nos llamamos sabios hijos de Dios. Pero Dios, que conoce el corazón, Él da a su debido tiempo la respuesta. Las personas que se ganan la lotería, por estadísticas, a los 3 o 5 años, están en peor condición. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron preparados para obtener tanta riqueza. Y nosotros queremos de que Dios nos enriquezca de la noche. Si Dios nos diera todo el dinero, imagínate la locura y el daño que ocurriría en tu vida y quizás en mi vida. Porque no estamos preparados para todas las bendiciones de Dios. Pero el todo del hombre no es obtener riquezas. Eso lo puede hacer Dios. Y Dios promete bendecirnos, Dios promete prosperarnos. Pero no es el todo del hombre. Porque las riquezas son temporales. Dios quiere que aprendamos a vivir en este presente mundo terrenal, una vida sabia, para que tengamos un buen destino eterno juntamente con Él. Porque toda obra será llevada a juicio y será descubierta, sea buena o sea mala. Ve conmigo 1 Corintios, al capítulo 15, verso 58. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios quiere que tu vida, al identificar el propósito, la inviertas para glorificarlo a Él, y que sepas que tu trabajo y mi trabajo y que todo lo que hacemos para Dios no es en vano. El predicador decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo he obtenido riquezas, he tenido criados, he tenido siervas. Como hombre me he dado placeres, he tenido muchas mujeres, pero he concluido de que nada de eso ha podido llenar mis vacíos. Solamente el tener una relación con Dios y aprender a tener temor de Dios es lo que le dio sentido a mi vida. Por eso él concluye: este es el final de todo el discurso. Y Dios nos anima a nosotros que, como hijos y miembros del cuerpo de Cristo y miembros de una congregación, invirtamos nuestra vida sirviendo los unos a los otros. Recuerden que la vida cristiana se vive en comunidad.
No podemos decir que somos cristianos y vamos a crecer aislados del cuerpo de Cristo. No. Si somos cristianos tenemos que estar involucrados dentro del cuerpo, porque un miembro separado es una amputación y ninguna amputación sobrevive. Algo que se separa del cuerpo se muere. Y tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Tú te separas del cuerpo de Cristo, te separas de la iglesia porque te decepcionaste del predicador, del pastor, y le das por esa razón la espalda a todo el cuerpo, te vas a morir espiritualmente. Y después no juzgues a Dios, porque Él dio la vida por ti, pero tú escogiste la muerte. Tú escogiste separarte de lo que te mantiene vivo. Lo que mantiene vivo un órgano, lo que mantiene vivo un miembro, es el cuerpo, es la unidad a Él, es el estar pegado, es el dolerme con nosotros. Eso es lo que me mantiene vivo. Que tú y yo no seamos de aquellos que porque nos desagradó algo de alguien, de un hermano, de una hermana o del pastor, nos vamos y le damos la espalda al cuerpo. No, tú podrás cambiar de congregación, tienes el derecho de hacerlo, pero no te separes del cuerpo de Cristo. Porque recuerda que lo que te mantiene vivo es estar pegado al cuerpo. Por eso dijo Pedro, tus palabras son espíritu y son vida. ¿A quién más iremos? No me digas de que separado del cuerpo tú vas a crecer en el conocimiento de Dios. No. Es como decir, soy casado y vivo solo. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. Entonces, como cristianos y como hijos de Dios tenemos que estar ligados al cuerpo. Y la palabra de ánimo y de exhortación es de que entendamos de que debemos de mantener firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Los domingos no, siempre. Y sabiendo que todo lo que tú hagas, todo tu trabajo para el Señor no es en vano. Quizás tú digas, pero mi trabajo es acomodar unas sillas. ¿Eso en qué va a glorificar al Señor? Pues déjame decirte que eso honra y glorifica a Dios. Porque dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor. Lo que tienes que cambiar es tu motivación. Tú no vienes a acomodar sillas y a recoger sillas a la iglesia por agradar al pastor. Tú vienes a acomodar y a arreglar y a involucrarte en las actividades y en los deberes que hay que hacer porque lo haces para Dios, sirviendo a una institución que se llama iglesia y que la conforman ¿qué? Un grupo de creyentes que tienen mis mismas creencias. Tú no haces las cosas para el pastor. Tú no lo haces para que los demás te aplaudan. Tú lo haces para que Dios, que dio la vida por ti, esté contigo, satisfecho de tu labor. Y Él te dice, ningún trabajo que hagas va a ser en vano. Sea que barras, sea que laves el baño, sea que hagas el café, sea que acomode las sillas, sea el que abra la iglesia, sea el que la cierra, ningún trabajo va a ser en vano. Yo voy a recompensar tu esfuerzo. Entonces debemos de involucrarnos porque el todo del hombre es que temamos a Dios y que guardemos sus mandamientos. En la mucha sabiduría también hay dolor. Sabemos tanto y pensamos de que eso nos va a librar del dolor. No, el dolor va a venir, pero la sabiduría es la aplicación de qué vamos a hacer también en los tiempos de dolor. Ve conmigo a Eclesiastés capítulo 9. Verso 9. Para los que somos casados, o para aquellos que piensan casarse, esto es parte también del todo del hombre. Aquí la escritura le habla al hombre
pero también es aplicable a la mujer que obtiene esposo. Dice, goza de la vida con la mujer que amas. ¿Cuándo? Todos los días de la vida, de tu sabiduría, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu sabiduría, no, de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo y con que te afanas debajo del sol. Hermanos, tenemos que aprender a gozarnos con nuestro cónyuge. Eso es parte del bien y de la bendición que Dios nos ha dado. A los hombres con la mujer y a la mujer con el hombre. Eso es parte del todo del ser humano. Dios creó el matrimonio. Y después de que crea el matrimonio, le da un deleite físico. Pero hoy en día los hombres y las mujeres no quieren el matrimonio, pero sí quieren el deleite físico. Y déjame decirte, no sé si sea buena o mala noticia, pero si quieres solo el deleite sin el compromiso, no obtienes bendición. Obtendrás el placer físico, pero no la bendición que eso conlleva. Porque el orden es de que Dios instituyó el matrimonio y concedió ese deleite a dos personas unidas en matrimonio para que reciban bendición. Entonces, hombre, mujer, joven, cuídate de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pastor, pero es que me gusta tanto mi novia y hay momentos tan agradables junto a ella. Claro que eso es riquísimo. Dios lo sabe y por eso lo inventó. Pero la misma escritura y las mismas palabras del predicador dicen, todo tiene su tiempo. Y lo que Dios quiere de que tú y yo hagamos todo a su tiempo. No que lo hagamos antes del tiempo. Entonces, aprendamos a vivir con sabiduría. Aprendamos a vivir con sabiduría. Vayan conmigo al capítulo 2, verso 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Dios nos dice, iglesia, yo quiero que cuando ustedes se sienten a comer, ustedes sepan de que es parte de mi bendición para ustedes. Coman y beban. Cuando dice beber no está mandándote a emborracharte, sino que sabe que tenemos que ingerir sólido y también ingerimos líquido. Pero que nos gocemos, que estemos agradecidos, porque en tu casa y en mi casa hay provisión. Porque Él fue quien dijo, yo soy quien bendigo tu pan y tu agua. Pero el mismo que dijo eso, dijo, yo soy aquel que quito toda enfermedad del medio tuyo. Esto, dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba. Y si recuerdas el verso anterior, y que se goce con la mujer que tiene, o con el esposo que tiene. ¿Cuándo? ¿Cuando le van de vacaciones? No, todos los días. Con abundancia o con escasez. Con salud o con enfermedad. Con acuerdo o con desacuerdos. Nos vamos a gozar, porque eso es parte del todo del hombre. Dijo este hombre sabio, también he visto que esto es de la mano de Dios. Y que tú y yo trabajemos como llegó el lunes, tengo que ir otra vez ante ese viejo, esa vieja. Si no fuera por lo que me pagan, no iría. ¿Tú crees que eso es alegría en tu trabajo? Dice que se alegre en su trabajo.
Dios quiere que lo que tú haces y lo que yo hago, lo hagamos ¿cómo? Con alegría, no renegando. Hoy en día muchos trabajan por la motivación exclusiva del dinero, pero no porque disfruten lo que hacen. Y Dios dice, qué triste es que hombres y mujeres que dicen conocerme, que han entendido que es el todo del hombre, no disfruten de lo que yo les doy. Muchos van a sus trabajos y es una pesadilla, otra vez lunes. Mucha gente anhela el viernes. ¿Por qué lo anhelan? ¿Porque es viernes? ¿O porque es el día de pago? ¿Cuál es la diferencia del viernes y el lunes? Es un día de la semana. Pero la motivación es quizás la incorrecta. Me gusta el viernes porque después del viernes probablemente ya no trabajo el sábado. Y porque además es el día que me dan la plática. No importa si yo trabajé deshonestamente y mi jefe no se dio cuenta y me pagó igual el mismo salario. Pero Dios sí te ve. No importa si tu jefe no te ve. Lo importante es de que Dios sí te ve. Y Él dice, todo lo que hagas hazlo como para mí y no para los hombres. Porque de mí es que vas a recibir recompensa. De mí es que vas a recibir alabanza. Entonces aprendamos qué es el todo del hombre. El todo del hombre es conocer a Dios, conocer sus ideas y obedecerle espontáneamente. Ese es el todo del hombre. No es que tengamos una lista de mandamientos a obedecer con amargura, no, porque la obediencia con amargura no es obediencia. A Dios hay que obedecerlo con gozo. Pero muchos vienen a la iglesia, sí, te alabo Dios, eres lo más grande, eres lo máximo, eres todopoderoso. Hay alegría en esa alabanza. Hay muchos que ni se levantan de la silla. Pero si fueran a un evento deportivo o si fueran a la playa y les colocan música secular, ahí sí se gozan aplaudiendo y brincando y saltando, ¿verdad? Pero en la casa de Dios se sienten limitados, como amarrados. Entiende que eso es parte de la libertad espiritual para tu vida y mi vida. El que alabemos a Dios con todo nuestro ser. Dice la Escritura, todo lo que respire, todo lo que respire. Alabe al Señor. Y eso incluye tus pies, tus manos, que se pueden mover. ¿Por qué? Porque están pegadas a un cuerpo. Dios no te dio manos separadas, no te dio pies separados, no te dio ojos separados. Todo te lo dio puesto dentro de un cuerpo. Y la cabeza de ese cuerpo se llama Cristo. Y todo lo ha puesto bajo nuestros pies, porque nosotros somos el cuerpo y somos la iglesia. Y el enemigo ha sido puesto bajo nuestros pies, dice el libro de Efesios. Vea el capítulo, quedé en el 24, voy a leerlo hasta el 26. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Decía este hombre sabio. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Interesante ese verso, porque al hombre que le agrada, Dios le da ¿qué? Sabiduría. Tú y yo tenemos que procurar ser del agrado de Dios. No te conformes únicamente con la posición de ser hijo. Procura ser un hijo que agrada al Padre. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo y su hermano? ¿Cuál de los dos agradó al Padre? Hubo un momento en que ninguno de los dos agradó al Padre. Pero el que se fue y vivió perdidamente, y dice la Escritura que después volvió en sí, ese fue el que agradó al Padre. Porque reconoció que había perdido beneficios que tenía derecho en su casa. Pero que aún la conducta equivocada que tuvo por un tiempo no le quitó los beneficios a los que tenía derecho.
Porque ese es el corazón del Padre, perdonador, restaurador. Ese es el Padre que tú y yo tenemos. Podríamos decir, el que se quedó en casa era el que agradaba al Padre. No. El que se quedó en casa vivía amargado, y muchos son así dentro de la iglesia. ¿Cree que por asistir a todas las actividades con la actitud incorrecta están agradando a Dios? No. A veces vienen uno de vez en cuando, y esos que vienen de vez en cuando agradan más a Dios, porque de manera espontánea y natural le muestran a Dios lo que hay en su corazón. Mientras otros aquí dentro de la iglesia tratan es de aparentar. Entonces dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Y el gozo del Señor qué es? Es mi fortaleza. ¿Quieres mantenerte fuerte espiritualmente? Tienes que experimentar el gozo. Y el gozo no es algo que tú logras en tus fuerzas. El gozo es algo que proviene del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo, el gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Vea el capítulo 5, versos 18 y 20. He aquí, pues, el bien que yo he visto. ¿Qué es lo bueno? Comer y beber. Pero ya les dije, no es el beber del mundo, de embriagarnos, de emborracharnos. Y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es ¿qué? Don de Dios, es un regalo de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría ¿qué? El corazón. ¡Qué tremenda promesa! Cuando aprendemos a vivir con contentamiento, cuando reconocemos que es el todo del hombre, Dios llena nuestro corazón de alegría. Cuando aprendemos a obedecer al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo comienza a revelarse en nuestras vidas de una manera espontánea. Porque yo no puedo provocar el fruto del Espíritu Santo en mi vida, aunque el Espíritu Santo viva en mí. Yo no puedo decir, me voy a sentar a pujar para que salga el amor. No sale amor, no sale gozo por más fuerza que yo haga. Todo eso brota en la medida en que yo entiendo el plan de Dios para mi vida. Así como cuando sembramos una semilla. No porque la tiremos ahora y digamos, en 2 minutos va a dar fruto, va a dar fruto. No, todo tiene un proceso. Y tu vida y tu relación con Dios y mi vida tiene un proceso de crecimiento, de madurez. Y el propósito de tu fruto y de mi fruto es para beneficiar a un cuerpo. Entendamos la importancia que tenemos delante de Dios dentro de la iglesia. No seamos indiferentes. Involucrémonos, participemos y permitamos que otros puedan ver, muchas veces sin palabras, el gozo que verdaderamente hay en el corazón. Y que digan, tú eres diferente. ¿Por qué eres diferente? Porque Cristo vive en mí. Y Él pueda recibir toda la honra y toda la gloria. Colócate de pie, iglesia.